Agradecemos la presencia en las instalaciones del Vigía del candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, Rogelio Veros Guzmán, a quien agradecemos su disposición para responder al cuestionario. Las primeras 20 preguntas son abiertas, las últimas 7 son cerradas, cuya respuesta será sí o no. Empecemos por las abiertas. 1. ¿Estaría dispuesto a explicar y a transparentar la forma en que fue nominado por su respectivo partido político? Claro que sí. A mí el Movimiento Ciudadano me invitó. Ellos, a lo que me dicen, que ellos lanzaron una convocatoria que la declararon desierta, tal vez porque no se inscribieron los suficientes personajes, pero yo recibí la invitación directa del delegado nacional y del presidente del estado del Movimiento Ciudadano directamente para que integraran una planilla. La integramos y la acepté de esa manera. Fue una invitación y una aceptación. ¿Para qué quiere representarnos? ¿Ustedes? Bueno, primeramente porque soy un ensenadense que está preocupado por los problemas, y desde luego soy una persona que siempre ha propugnado por que Ensenada progrese, porque yo soy parte de Ensenada y desde luego soy parte de una cultura del esfuerzo y del trabajo en el que nos mueve a ayudar a la gente para que consigamos el bien común. Es decir, yo quiero que ustedes se superen, pero yo también quiero superarme, y las condiciones que sean propicias para todos, y que entonces tengamos una mejor Ensenada. ¿Cuál ha sido el mayor éxito de su carrera? El mayor éxito de mi carrera debe haber sido cuando fui director de desarrollo social, que no cobré ni un centavo, y desde luego que realizamos más de 300 obras de desarrollo social, desde una escalinata hasta un gimnasio en Mañadero, que es mi obra cumbre, sin que le costara un solo centavo a Ensenada. Conseguimos una mezcla de recursos sin tener dinero, con una aportación de 450,000 pesos de la comunidad. Nosotros conseguimos 4,5 millones y realizamos un gimnasio en 4 meses, cuando normalmente se tardan hasta 4 o 5 años. ¿Ha aprendido algo de sus errores? Sí, desde luego yo soy un guerrero, creo, y lo digo con toda la modestia. Soy un ser humano con defectos y con algunas virtudes, y claro que sí, siempre los errores enseñan, siempre te dicen, te vivifican. Es decir, puedes perder muchas batallas, pero estás en la guerra, y la guerra es la superación de las condiciones de inequidad que existen en nuestro país. Entonces sí me ha enseñado mucho. ¿Qué es lo que puede hacer por nosotros que otros no puedan hacer? Bueno, hablarles con la verdad, aplicar una política de valores, una política inspirada en la verdad, en la solidaridad, utilizando la templanza para tomar decisiones en tiempos aciagos, sobre todo también para no desviarme en cuestiones de ninguna índole, y poder hacer lo que los otros no han hecho. Es decir, una Ensenada con un gobierno transparente, un gobierno incluyente, que verdaderamente los ciudadanos toman las decisiones mediante la participación ciudadana, con instrumentos de participación directa como la consulta ciudadana, el plebiscito, referéndum, para que cuando nosotros modifiquemos un reglamento sea autorizado por la ciudadanía, para cuando tengamos un proyecto de reglamento los medios de comunicación, los grupos, las cámaras puedan participar en su aprobación previa o posterior con el referéndum. O sea, nosotros sí somos diferentes porque sí pensamos en el desarrollo de la gente, y sobre todo tenemos sensibilidad, y todo lo que es transparencia, independientemente de que exista o no la ley, lo vamos a subir a la página del ayuntamiento para que ustedes lo puedan ver inmediatamente o mediatamente, de acuerdo a la posibilidad, y la transmisión en tiempo real de las sesiones de cabildo, no sesiones secretas, todas públicas, y también cámaras en las dependencias para que sepan qué están haciendo los funcionarios. ¿Estaría dispuesto a someterse a un examen de conocimientos básicos en historia de Ensenada, de Baja California, sobre derecho constitucional, teoría económica, ciencia política y administración pública? Claro que sí. Si no somos políticos, andamos en esto con todo gusto. En caso de ganar las elecciones, ¿podría mencionar quiénes serán sus colaboradores directos y en base a qué criterios los designaría? Bueno, primeramente yo traigo un concepto innovador. En el caso de las... digamos, vamos a eliminar todas las secretarías debido a la carencia de recursos. Es decir, no necesitamos 4 secretarías. La única secretaría que establece la ley de régimen municipal es la Secretaría de Ley Internas. Es el que sirve de secretario en las sesiones de cabildo. Las demás fue un error el haberlas creado, porque lo único que hacen es burocratizar y obstaculizar la comunicación entre el presidente y sus directores. Yo lo viví y me di cuenta que no había necesidad. Mexicali, que es el doble de población que nosotros, no tiene secretarías y funciona correctamente. Entonces a mí se me hace que fue un exceso de quien lo hizo, y entonces los funcionarios que vamos a poner en los demás puestos son 7 regidores, van a ocupar, ya acordado con ellos,
las direcciones principales y hasta 13 regidores, dependiendo si los de la oposición quieren intervenir. Se ha criticado esa medida, pero yo les digo, yo ya la experimenté. Modificaron un reglamento para que no se pudiera, lo vamos a modificar para que sí se puede, sobre todo porque no tiene por qué estar pagando tanto dinero la ciudadanía en sueldos si tenemos ahí personal calificado y sobre todo con independencia mental y de ejercicio para que ellos puedan conducirse como unos regidores cumplidos, como un servidor cumplido y también como unos funcionarios cumplidos con un solo sueldo. Nos ahorraríamos ahí nada más entre esas medidas alrededor de 8 o 10 millones de pesos. En caso de ganar los comicios, mencione quiénes serían sus asesores. No tendría asesores, mis asesores serían los mismos regidores, los mismos directores. Yo no voy a contratar asesores, no porque no los necesite, sino porque yo creo que si ya les estamos pagando a peritos en la materia de urbanismo, a peritos en seguridad pública, pues ellos van a ser mis asesores. No necesito yo asesores, insisto, no es una postura de magnificencia, sino es una postura de humildad y sobre todo de realidad para no estar pagando sueldos que no podemos pagar y sobre todo porque la situación económica no lo permite. Ni guaruras, ni asesores, ni compromisos, porque nosotros no vamos con 4 partidos, vamos con un solo movimiento ciudadano, no estamos recibiendo recursos de ningún empresario y no tenemos compromisos con nadie, así es que no necesito pagarle nada a nadie más que a mi equipo. En caso de ganar, ¿le rendiría cuentas a sus ciudadanos, a su respectivo partido o a su líder político? A todo mundo. Nosotros las cuentas las vamos a subir inmediatamente a la red y no va a necesitar. La ley establece la necesidad de tener una comisión de transparencia. En nuestro gobierno no va a haber la necesidad incluso que se las pidan a ellos, salvo que la ley lo establezca. Nosotros los vamos a subir todos los documentos, todos los acuerdos, todas las acciones van a ser subidas a la página del ayuntamiento para que los puedan consultar, pero también va a haber una biblioteca donde cada ciudadano puede ir a consultar de manera directa todo lo que la ley no lo prohíba. Entonces, claro que le rendiremos cuentas, pero sobre todo tenemos que cuantificar exactamente el monto de la deuda, las obligaciones, los pasivos y todo lo que exista, y de inmediatamente cuando tomemos posesión, hacérselo saber a la gente. Nosotros no vamos a ocultar nada porque es tiempo de que hablemos con verdad. Si yo promuevo un gobierno de valores, la verdad es uno de los principales valores. ¿Cuáles son los principales rezagos que usted observa en el municipio de Ensenada? Hay un rezago tremendo en infraestructura y hay un plan ya aprobado, el plan de desarrollo del Centro de Población Ensenadense. Hay un rezago tremendo en infraestructura, bueno, por ejemplo en vialidad, en transporte. Tenemos un problema ya de agua potable, tenemos un déficit del 25%, tenemos ya las soluciones también planteadas para hacerlo y además están planteadas también dentro de este programa de desarrollo. Hay un rezago de vivienda, hay alrededor de 20,000 viviendas de rezago en Ensenada. Hay un rezago de justicia social porque tenemos más o menos entre el 20 y el 25% de gente que vive en condiciones de extrema pobreza o de pobreza de capacidades como le llaman ahora, pero finalmente pobreza. Y hay un rezago, por ejemplo, en las zonas rurales de desarrollo, de infraestructura social y urbana, que tenemos que ir poco a poco abatiéndola. Ya está el plan, ya están las directrices trazadas, ya están los ejes. Lo que necesitamos es que un ayuntamiento, como líderes, no con el presidente municipal, sino el ayuntamiento, empuje y logre que el que gane la gobernatura, sea Fernando Casas Frente y Francisco Vega de la Madrid o Felipe Ruanova, pueda el presidente municipal convencerlo de que Ensenada ha sido tratado injustamente y que tiene gran potencial si impulsamos sus vocaciones propias, el turismo, la pesca, la minería, desde luego los servicios turísticos. ¿Qué hará en materia de seguridad pública para que todos los habitantes del municipio caminen en la calle o estén en sus casas sin preocupaciones de ser víctimas de un delito? Es importante establecer que la seguridad pública no depende nada más de la policía, porque cuando dependemos nada más de la policía tenemos una seguridad pública artificial. En nuestro país el grande problema es la injusticia social, las cárceles están llenas de pobres, de drogadictos, etc. Tenemos que participar desde el control, desde la prevención hasta el control, pasando por la cultura de la legalidad, que es un extremo, digamos, principal en cuanto a la seguridad pública, y luego pasamos a la inclusión social. La exclusión social es la causante de todos los delitos o la mayoría de delitos del foro común. ¿Quién delinque? El drogadicto, el que no tiene trabajo, el que está excluido socialmente. Se estima que cada drogadicto comete 200 delitos al año. Si nosotros logramos rehabilitar y reinsertar socialmente en el mercado laboral con recompensas a los drogadictos,
Si rehabilitamos 100 drogadictos, estaremos evitando 20,000 delitos. Ahí está la clave. Y bueno, un verdadero acceso a la justicia donde no hay impunidad, y finalmente el fortalecimiento policíaco. Le atribuimos a la seguridad de la policía y por eso no cumple con su labor, porque ellos pueden resolver el 20% del problema, no el 100%. Entonces, aunque sean perfectos, resuelven el 20%. Entonces, si les exigimos que resuelvan el 80% más, no lo van a poder. Pero sí fortalecer también a la policía en sus programas de seguridad social, obviamente de salarios, de prestaciones, y en materia de respeto a los derechos humanos y de utilización de la fuerza pública, manejo del estrés. Es decir, cinco digamos, temas que inciden precisamente en la inseguridad social, porque no son atendidos estos 4 temas y nomás se han enfocado en tratar de resolverlo con la macana, con la pistola y con la presencia policial. No te roban mientras esté el policía, pero te van a robar cuando no esté. ¿Exigirá que se municipalice la CESPE? Bueno, no voy a exigirlo, porque finalmente, pero sí lo voy a pedir. Yo creo que ya es tiempo sobre todo por la coordinación. Yo creo que mire, si Terán no hubiera muerto, la CESPE ya fuera municipal, porque el licenciado Terán sí era un municipalista. Terán sí bebió los principios de los fundadores de Acción Nacional. Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna dijeron que había que fortalecer a los municipios, porque los municipios pues es el primer ente gubernamental que está al lado de los ciudadanos y es el que debe tener más recursos, pero curiosamente es el que tiene menos recursos. Las actuales autoridades, tanto del PRI como del PAN, han constreñido al municipio y lo tienen ahorcado. Por eso los municipios, muchos ya carecen de viabilidad, muchos están tronados y quieren rescates financieros, como es el caso de Ensenada, como es el caso de Tecate, como es el caso de Rosarito, que están profundamente endeudados. Entonces, claro, si nosotros tenemos que exigir no tan solo la CESPE, sino lo que dice la Constitución, o sea, la Comisión Estatal de Servicios Públicos, la tenencia de la tierra, la dotación de inmobiliaria, pues sí lo vamos a pedir de una manera diplomática, y en su caso, si no vemos respuesta, entonces viene la exigencia, pero por los conductos legales. ¿Cómo le va a hacer para que haya parques en buen estado, se recoja la basura y las calles estén pavimentadas y sin baches? En Ensenada tenemos 1.78 metros cuadrados por habitantes, cuando los organismos internacionales de calidad de vida te exigen que haya más o menos como 5.8 metros cuadrados de áreas verdes. Curitiba, Brasil, por ejemplo, tiene 50 metros cuadrados por persona, por habitante de áreas verdes. Entonces nosotros tenemos que llegar a esos niveles. Con las deudas que tienen y que están vendiendo parques y que es muy complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Establecer estrategias en cuanto a bajar recursos estatales, federales, para obviamente la edificación de parques, pero lo hacemos también con la participación de la ciudadanía. Ya me tocó en desarrollo social rehabilitar parques. Nosotros lo que hacíamos era bajar recursos y poníamos la mano de obra. ¿Quién ponía la mano de obra? La ciudadanía, los miembros de la comunidad, para que ellos mismos cuidaran los parques, y además había un sueldo, digamos, temporal para la construcción de los parques. Pero sobre todo tenemos que mantener los espacios que tenemos, es fundamental. El caso de la recolección de basura, más de 14,000 toneladas de basura al año no se recogen. Hay una ineficiencia en la recolección de basura, y tenemos que ponernos a platicar con la burocracia para poder concesionar parte de la recolección sin afectar a los derechos de los trabajadores, de los burócratas, porque desafortunadamente no se proyecta el mantenimiento de las unidades, no se proyectan condiciones de estrategias en cuanto a la recolección de basura, y bueno, el servicio es ineficiente. También los programas de cultura, obviamente no ensuciar y de separar la basura, para llegar al momento en que o separas la basura o te cobro. También crear la consulta ecológica, la cultura ecológica ciudadana, para que separen la basura y ser más accesible eso. Y las calles sin baches, con el ahorro que tendremos en los primeros meses, procedemos a llevar un programa de bacheo permanente, pero sobre todo la intención es de que, y así lo ha manifestado ya un candidato a gobernador, que pasar de la cultura del bacheo al reencarpetado. No podemos seguir con esta cultura de los baches, pues. ¿Por qué? Porque es ineficiente, porque no nos beneficia. Tenemos que pasar de ese bacheo a la cultura del reencarpetado, pero tenemos que tener los elementos. Hay programas de donativo de asfalto gratuito por parte de Pemex, accederemos a ese programa, pero ellos te piden, por ejemplo, la mano de obra. Entonces nosotros bajamos recursos en especie, teniendo ya lo que le llaman la máquina del dragón para hacer el reciclaje del pavimento y el tirado del nuevo pavimento, y eso hacerlo como un programa establecido, y que no se llame programa de bacheo, sino de reencarpetado. ¿Cómo mejorará el servicio de transporte público?
Ya están trazadas las estrategias dentro del plan de desarrollo del Centro Poblacional de Ensenada. Se necesita obviamente, están establecidas, por ejemplo, el establecimiento de 3 tipos de vialidades. La vialidad turística, que abarca desde el Sausal, pasando por toda la playa municipal, pasando por Chapultepec, abriéndose en Bañadero y llegando hasta el entronque con la carretera a la Bufadora. Esa es la turística. Luego viene también la de carga o la de transporte pesado, que es el libramiento que está ejecutando el gobierno federal con el gobierno del estado. Y finalmente el tráfico interno, es decir, una vialidad que es la reforma a la columna vertebral, que empieza con cruceros o con pasos a desnivel o con puentes desde la avenida Bronce hasta el poblado Bañadero. Entonces nosotros tenemos que establecer la ruta troncal con las rutas alimentadoras de los demás transportes, pero algo fundamental, y esto que quiero que quede muy claro, que no se asusten los transportistas, porque al licitar una obra de este tipo normalmente vienen empresas nacionales e internacionales, y son las que, pues por el poder económico o la capacidad crediticia, son los que ganan las concesiones. Vamos a concesionarle parte porcentuales, porque los transportistas locales serán socios en una gran medida de acuerdo a lo que ellos aporten por las unidades que tengan, para que entonces sean socios de esa ruta troncal y que permita entonces tener el transporte turístico, el transporte de carga y la movilidad y la conectividad entre los subcentros de población que se van a establecer a lo largo de los corredores que les mencioné. ¿Privatizará el servicio de alumbrado público? Bueno, habría que ver, mira, los municipios están siendo ineficientes en la prestación de ciertos servicios públicos. Si la privatización es en beneficio, hay que analizarlo, pero hay que preguntarle a la gente. No puede ser más una decisión del presidente municipal o del ayuntamiento. Por eso hablo del referéndum. Yo creo que sí hay servicios que se puedan privatizar, pero en plena concordancia con los sectores o en acuerdo con los sectores de la población y utilizar los instrumentos de participación ciudadana que ya existen en un reglamento que no se han utilizado, y que en determinado momento esas decisiones que afecten a los ciudadanos sean refrendadas o no por las personas. Si la mayoría de Ensenada que vaya y haga el ejercicio del refrendo dice que no, entonces no. Pero si dice que sí, habremos de privatizar. ¿Cómo regulará la venta de alcohol en el municipio? Hay un falso concepto de la venta de alcohol en el municipio, y yo lo digo porque no tiene nada que ver la oferta y la demanda. Le voy a decir porque aquí hay 2 grandes compañías cerveceras, y si en una esquina se vende, por ejemplo, 100 cartones y pone otra, en la otra esquina se van a vender 50 cada quien, y si pone 4 van a vender 25 cada quien. No tiene nada que ver la oferta con la demanda. Lo que hay que hacer es trabajar en el área que les mencionaba de la seguridad pública, porque incide en la cultura de la legalidad, ¿verdad? ¿Cómo establecer pues la cultura de yo no manejar ebrio, de tomar en mi casa, de tomar responsablemente, de crear programas, los padres de familia con los muchachos que van a las discotecas para que no se accidenten o incluso se maten? Entonces yo creo que ahí debe haber una desregulación. Nada tiene que ver que la gente pueda cierres a las 2, 3 de la mañana, eso es un mito. En el DF se establecieron todo este tipo de programas en el que, por ejemplo, ya hay taxis seguros, las mismas lugares donde tenían alcoholímetros, usaban el alcoholímetro y le dicen, dame las llaves, no puedes manejar, le vamos a hablar a tu papá, no, me voy, ahí está una patrulla que te va a detener. Entonces, a través de programas de prevención y de tratamiento ya de la adicción y de tratamiento del fenómeno del alcoholismo, podemos llegar a soluciones específicas. Yo no creo que porque haya más bares va a haber más alcoholismo. ¿Por qué? Porque si el mismo nivel de licor que se consume se va a seguir consumiendo, es decir, nada tiene que ver que haya oferta o la demanda. Entonces yo no creo que tenga que haber ninguna regulación más de la que ya existe. Incluso teniendo la cultura de la legalidad podemos resolver muchos más problemas que siendo autoritarios en el manejo equivocado del tratamiento del alcohol o de la venta de alcohol. ¿Qué hará para que estén sincronizados los semáforos? Bueno, dentro del mismo programa de desarrollo urbano establece pues la necesidad de establecer un estudio de vialidad y transporte. Ese estudio de vialidad comprende pues la semaforización, los saltos. Tenemos una terrible ingeniería vial. Tenemos que establecer un departamento de ingeniería vial que estudie el fenómeno pues de vialidad, y desde luego con los aforos vehiculares, con los tiempos, con el flujo de vehículos, precisamente para establecer dónde deben estar los semáforos inteligentes para las personas con discapacidad, y desde luego la sincronización. La sincronización se puede hacer, simple y sencillamente es que tienes que invertirle. Incluso hay recursos internacionales y nacionales, porque la no sincronización te produce contaminación, y el contaminar el medio ambiente en Ensenada estás contaminando el medio ambiente mundial.
¿Cómo regulará el comercio ambulante? El comercio ambulante tiene más de 1000 años. Es complicado porque nosotros, si no creamos las fuentes de trabajo para que esas gentes puedan desempeñar un trabajo bien remunerado, lo van a seguir haciendo. Nuestra misma libertad de tránsito en el país hace que personas de otros municipios, de otros estados vengan, y entonces al no encontrar una fuente de trabajo se dedican al comercio informal. Tendríamos que hacer una estrategia en cuanto a tomarlos en cuenta a ellos también, pero a no saturar los lugares donde ellos normalmente se desempeñan. Pero sí, obviamente con una característica social, es decir, con una solidaridad para ver que son personas que tienen necesidad y para que no haya gente que abuse también de esa condición de las personas que normalmente son migrantes o indígenas. Entonces tendremos que ponernos a sentar, ponernos a platicar todos los actores, pero desde un punto de vista solidario, no nada más viendo mi solución y mi problema, sino la solución integral y el problema de todos. Si gana las elecciones, ¿cómo le hará para sanear las finanzas municipales? Con ahorro, en primer lugar, es la renegociación de la deuda. Primero, la cuantificación de la deuda. Necesitamos saber cuánto gana, porque la página del ayuntamiento nada más tiene la deuda hasta 2012. Son 749 millones, pero no pone ni como pasivo los intereses que se van a generar a 20 años, que son 200 millones más. Ahí hay 200, ya son 900 y tantos, 940 millones. Más lo que se acumule con los préstamos que van a pedir, entonces estamos hablando de más de 1,000 millones. Cuantificación, reestructuración y reorganización de la deuda. Tendremos que reunirnos con los acreedores para efectos de que nos den mejores condiciones de pago, porque si no, en todos casos pues nos declararíamos en una moratoria de pagos. Y ya ahorita el ayuntamiento ya no tiene capacidad crediticia porque ha dejado de pagar algunas mensualidades y entonces se va a poner complicado. Ahorros con la incorporación de los ediles en los puestos y disminución de sueldos de los nuevos funcionarios, y desde luego ahorros en muchos rubros del presupuesto y las partidas, hasta ahorrar 30 millones por año en 100 millones en 3 años. Otra, que los rescates financieros por parte de la Secretaría de Hacienda te exige que seas más eficiente en la recaudación. Pero para ser más eficiente en la recaudación tenemos que nosotros legitimarnos, y la legitimación está en prestar buenos servicios públicos para poder exigirle a los ciudadanos que paguen también sus impuestos, porque si no, la gente no tiene la convicción de pagar impuestos porque considera que no se están utilizando de manera correcta. Ahora vienen las 7 preguntas cuya respuesta es solo sí o no. ¿Impulsará una solución definitiva al conflicto de límites territoriales entre Ensenada y Playas de Rosarito? Sí. ¿Está de acuerdo en la municipalización de San Quintín? Sí. ¿Presentará una iniciativa para que se modifique la ley de coordinación fiscal para que Ensenada reciba más recursos? Sí. ¿Votará a favor del aborto? No. ¿Votará a favor de las uniones de las personas del mismo sexo? No. ¿Votará por las candidaturas independientes? Sí. ¿Votará a favor de la revocación de mandato? Sí. Le agradecemos a Rogelio Guzmán sus respuestas. ¿Gusta usted agregar algo para la audiencia? Nada más que decirles gracias por permitirme comunicarme a través de este medio. Yo respeto las relaciones entre las personas del mismo sexo, sin embargo yo no lo haría, y por eso es que estoy mencionando en eso. Pero como es un derecho humano, pues yo se lo dejo a la elección de las personas que tengan esa. Yo no me asusto de que puedan tener esa relación, es más, consiento ese tipo de relaciones, pero en lo particular mi idiosincrasia, mi doctrina no me permitiría hacerlo, pero lo respeto ampliamente, y créanme que impulsaré en su determinado momento, si la decisión mayoritaria es de que puedan unirse, adelante. Es un derecho humano y en ese sentido se los defenderé también.